pues esta meta de tener estas pláticas, hermanos. Doy gracias a los hermanos organizadores de este evento por haber pensado en mí para que yo les impartiera estas pláticas, hermanos. Gracias a todos por su atención y gracias, hermanos, porque veo que en la iglesia hay hermanos que invierten en su matrimonio para poder ser mejores, hermanos. Entonces, hoy va a ser la última plática, hermanos. Vamos a meditar brevemente, hermanos, sobre las últimas etapas del matrimonio. La semana pasada vimos el matrimonio con hijos pequeños, ¿verdad? Vimos cómo las primeras etapas son fundamentales porque ahí aprendemos a negociar o a no negociar, aprendemos a platicar, a ceder, a no ceder, aprendemos a comunicarnos o aprendemos a no comunicarnos. Entonces, cuando llegan en la siguiente etapa que vimos la semana pasada, el matrimonio con hijos pequeños, entonces, hermanos, vimos que entramos a una etapa donde los hijos pequeños van a modificar lo que ya habíamos previamente elaborado, bien o mal, lo van a modificar. Y van a modificar principalmente tres áreas de nuestro matrimonio: la económica, el área del tiempo y el área de la relación. Decíamos, los hijos son una gran bendición, hermanos, pero vienen a alterar nuestra relación, a modificarla, a ponerla a prueba. Primero, el área económica. Porque decíamos, los hijos pequeños, aunque también los grandes, ¿verdad? Pero los hijos pequeños son grandes devoradores de dinero. Nos hacen gastar mucho dinero. ¿Por qué? Por la salud, porque se nos enferman, porque tenemos que comprar las vitaminas, por la leche en polvo que tenemos que comprar, grandes devoradores de pañales. Si uno no está preparado, hermano, nos destantean mucho en el aspecto económico, ¿verdad? Además, cuando ya a la edad escolar, hermanos, decíamos, ahí entra el negociar dónde lo metemos. Metemos al niño o a la niña en la escuela privada o en la escuela pública. Y hermanos, nos llevamos una sorpresa. ¿Cuánto cuesta la mensualidad en una escuela privada de preescolar, hermanos? De preescolar. Bueno, también depende de dónde lo quieras meter, ¿verdad? Pero te sorprendes, hermano. Dices tú, pero ¿por qué en esta escuela preescolar, si mi hijo apenas tiene 4 años y voy a pagar la mensualidad que estoy pagando o que alguien paga por alguien de preparatoria? ¿Cómo es posible que la mensualidad sea casi igual? Pues, ¿por qué si es preescolar? Bueno, pues es que depende de dónde lo quieras meter. Entonces son grandes devoradores de dinero, también de tiempo. Nuestros hijos requieren de mucho tiempo que va a poner a prueba el de la pareja, el del matrimonio. Devoran mucho tiempo, ya lo decíamos, ¿verdad? Según algunos estudios que se han hecho tratando de calcular la inversión de tiempo, se calcula que los padres debemos invertir en los niños pequeños mínimo 1 hora diaria. ¿Y qué vamos a hacer esa hora diaria? Jugar con el niño, jugar con la niña, acariciarla, jugar, invertir 1 hora. Y a veces eso, hermanos, realmente resulta muy pesado, pero así es. Entonces, el niño o el hijo pequeño te lo va a exigir. Llegas cansado de trabajar y él quiere estar contigo, quiere que juegues. Entonces, él no entiende que llegaste cansado. Es gran devorador de dinero y de tiempo. Pero también los niños, cuando llegan al matrimonio, alteran o modifican nuestra relación como pareja. Incluso van a modificar nuestra intimidad. Se van a meter en medio. Hay una etapa donde la niña quiere estar con su papá, lo quiere abrazar, lo quiere besar, y si no hacemos un buen alto, no manejamos bien la situación, hay matrimonios donde pues ni modo, el niño duerme en medio de los dos. ¿Y cómo es posible eso? O sea, se tiene que trabajar eso. Cuando llega un matrimonio a consulta, y una de las cosas que uno pregunta, de las primeras preguntas es, bueno, ¿tienen niños pequeños? Sí, sí tenemos. Y la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿dónde duerme el niño? Sí, la respuesta es, no, pues es que tenemos tu niño pequeñito de 4 años y duerme con nosotros toda la noche y medio. Es foquito rojo. O sea, algo está pasando. O sea, de alguna manera estamos llamando al niño para que venga a ponerse entre nosotros porque algo está pasando. Entonces, en el matrimonio. Entonces, por eso es muy importante para entender que, bueno, los niños pequeños van a modificar nuestra relación, van a poner a prueba en lo económico, en el factor tiempo y en nuestra relación íntima. Entonces, dijimos la semana pasada,
Los hijos pequeños reafirman lo que aprendimos en las primeras etapas. Reafirman, por ejemplo, si aprendimos a negociar, a comunicarnos, a hablar con nuestra esposa, a ponernos de acuerdo, llegan los hijos pequeños y reafirman eso. Cuando nos retan los niños pequeños con lo que nos van a exigir en economía, en tiempo y en la relación íntima. Entonces, ahí reafirmamos lo que ya hemos aprendido. Entonces, si aprendimos a negociar, a hablar, a comunicarnos, a perdonar, a sobrellevar, o como vimos con la Biblia, la humildad en el matrimonio, la mansedumbre, la paciencia y el amor, llega el hijo pequeño y lo reafirma, porque para enfrentar lo que el niño nos está pidiendo, tenemos que echar mano de eso que aprendimos. Pero también, si no lo aprendimos en las etapas anteriores, si aprendimos nada más a pelear, a no escuchar, a que yo me salgo con la mía y no te escucho, llega el hijo pequeño y reafirma también eso, ese aprendizaje negativo. Entonces, para concluir y avanzar, aprendimos que el matrimonio es aprender a navegar, hermanos, en ese mar donde hay momentos de paz y momentos de crisis. Disfrutamos los momentos de paz porque hablamos, nos comunicamos y disfrutamos también las crisis porque sabemos que estas nos ayudan a crecer. Y entonces entendimos que la felicidad es eso, que un matrimonio feliz no es aquel que nunca tiene problemas. Un matrimonio feliz es aquel que siempre está en supuesta estabilidad. Que esa supuesta estabilidad, que a veces algunos matrimonios en la iglesia nos quieren apantallar, ¿verdad? Llega un matrimonio y quiere aparentar que es el matrimonio perfecto, porque nosotros nunca peleamos, nunca y nunca, nunca. O sea, algo está pasando, o sea, eso no es cierto. La realidad es que el matrimonio consiste en la vida misma, momentos de paz y momentos de crisis. Y la importancia está en cómo los enfrentamos y cómo nos enriquecemos con esos momentos de paz y con esos momentos de crisis. Esa es la felicidad, no la ausencia de problemas. Y vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es el matrimonio con hijos adolescentes e hijos jóvenes. Voy a juntarlo. Cuando los hijos pequeños crecen, a veces decimos, ya quiero que crezca porque me exige mucho tiempo, porque me pide mucho trabajo mi niño, ya quiero que crezca porque pensamos que cuando nuestros hijos entren a la adolescencia o a la juventud, vamos a descansar. Pues no, hermanos, entramos a otra etapa nada más, con otros retos, pero otra vez se va a enfrentar de la misma manera. Al llegar nuestros hijos a la adolescencia, nuestros hijos, hagan de cuenta que vuelven a nacer. Y incluso hay padres de familia que dicen, es que desconozco a mi hijo. Al llegar a la adolescencia o juventud cambió totalmente, es otro. Es que la realidad es que nuestros hijos nacen dos veces. La primera, la física, y la segunda, cuando llegan a la adolescencia. Nuestros hijos prácticamente como que vuelven a nacer y a veces hasta los desconocemos. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos al llegar a la adolescencia tienen 4 retos que tienen que enfrentar y nos van a llevar a nosotros. Vamos a irnos ahí con ellos. Hay 4 retos que nuestros hijos al entrar a la adolescencia tienen que enfrentar y tienen que resolver. Primer reto, tienen que definir su rol social. Segundo reto, tienen que definir su rol familiar. O sea, cuál es su posición en la familia, cuál es su posición en la sociedad. Y los dos muy importantes, tienen que definir y encontrar su vocación. Es decir, ¿a qué viene este mundo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? Y eso, hermano, los altera mucho. El que a veces no entienden, bueno, ¿qué van a hacer de la vida? Y prefieren no pensarlo. Hay jóvenes que ya están en la prepa para terminar y no saben qué van a estudiar, no saben en qué quieren trabajar porque no enfrentan ese reto, no quieren pensarlo, porque les causa mucho estrés. Entonces, tienen 4 retos: definir su rol social, familiar, su vocación y uno muy importante, su rol sexual. Y eso, créanlo, en nuestros días está causando mucha más polémica que en tiempos anteriores, porque hoy el tema de la sexualidad está mucho más abierto que antiguamente. Hoy muchos jóvenes hablan y nos expresan a los padres, si se tienen mucha confianza, que hay problemas o que hay detalles en la definición de su rol sexual. Es decir, es cuando nuestros hijos por primera vez intentan sus primeras experiencias con el sexo opuesto. Es cuando la muchachita, ahora sí en serio, ya no es como cuando estaba en el kinder, que tiene un novio, pues eso era pura fantasía, no. Ahora ya es adolescente, ahora ya va en serio. Ahora sí busca un novio. Ahora sí el hijo, nuestro hijo pequeño, ya es adolescente,
busca sus primeras experiencias. Entonces, en estos 4 retos que el adolescente tiene que resolver, pues tenemos que acompañarlo en esa búsqueda. Y eso va a alterar también nuestra relación como pareja, ¿verdad? Y otra vez, si aprendimos a platicar con mi esposa, entonces platicaremos de lo que está pasando con nuestro hijo. Si no lo aprendimos en las etapas anteriores, tampoco aquí, y eso va a traer muchas confrontaciones. Nuestros hijos, hermanos, cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, nos van a dar muchos momentos satisfactorios, muchos. Cuando un hijo ya entra a la adolescencia o la juventud, nos va a dar muchos momentos de paz, de felicidad. Terminar un ciclo escolar, sacar buenas calificaciones, saber que están resolviendo bien esos 4 retos, que están ubicándose en cuanto a lo social que quieren hacer, en cuanto a la familia, se están ubicando en el rol que deben tener, en cuanto a su vocación, el ver que están definiendo bien a qué se van a dedicar. Si no quieren estudiar una universidad, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Pues quiero ser mecánico, quiero ser paletero, quiero ser comerciante. Entonces, vemos que se va ubicando. Y también en cuanto a su rol sexual, cuando vemos que pues tiene o intenta sus primeros pasos en esa relación con el sexo opuesto, y vemos que lo está haciendo pues de alguna manera aceptable. Entonces nos van a dar muchos momentos satisfactorios, y eso también como matrimonio nos une a nosotros. Pero también, hermanos, junto con eso, nos van a dar muchos momentos críticos, que va a poner a prueba también otra vez la capacidad nuestra como matrimonio para hablarnos, para comunicarnos, para poder acompañar a nuestros hijos en este camino. Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestros hijos no pueden resolver el problema de que van a estudiar? Ellos no pueden. Entonces entramos los padres a querer ayudarles, pero si entre los dos no hay comunicación, ahí va a haber mucho pleito. Quizá uno diga, es que sí debe estudiar, quizá otro diga, es que no quiero que mi hijo estudie, él no tiene cabeza para estudiar, y viene un conflicto, o sea, y ¿cómo vamos a hacer para resolver eso? O, por ejemplo, si estamos de acuerdo y él quiere estudiar una carrera universitaria, ¿a cuál universidad va a entrar? O sea, ¿cuál es la mejor opción? Muchos pensamos que mejor opción es la que está más cerca. No, es, bueno, incluso con la que podemos pagar, no. O sea, hay muchos factores que nos van a llevar a saber cuál es la mejor opción en cuanto a si mi hijo quiere una carrera y dónde la puede estudiar, en qué va a trabajar. En fin, son retos que ellos tienen que enfrentar. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros como adultos dejamos círculos incompletos, aquí los vamos a volver a manifestar con nuestros hijos. ¿Cuántos padres, por ejemplo, en cuanto a esto, la vocación, quieren ver en sus hijos una extensión de su propia vida? Y nos aferramos a que vivan lo que yo no viví. Como yo de joven nunca pude ir a una universidad, ahora quiero que mi hijo vaya. A fuerza tiene que ir porque yo no fui. Y a lo mejor mi hijo no quiere. Él quiere una carrera técnica, él quiere, es más, quiere algo práctico, él quiere otro tipo de actividad. Pero como yo nunca fui a la universidad, digo, es que tienes que ir. Y no me doy cuenta que lo estoy mirando como una extensión de mi vida y no estoy respetando una decisión que él quiere tomar. O simplemente, esto se ve muy común, hermanos, por ejemplo, en padres con profesión. Si el papá es médico, entonces el papá médico quiere ver en su hijo una extensión de la medicina y se aferra a que su hijo estudie medicina porque él fue médico. Es más, para heredarte mis pacientes, te voy a heredar mi consultorio y todos mis pacientes. Entonces, no le está permitiendo al hijo vivir su propia vida, y eso va a traer conflicto también en el matrimonio. Si la esposa o el esposo no estamos de acuerdo en lo que queremos hacer. Entonces, y en el rol sexual, hermanos, también son los dos aspectos que causan mucho confrontamiento, o que pueden causar en el matrimonio, es decir, en los padres, el rol sexual. ¿Qué hacemos la primera vez que este muchacho traiga novia? O sea, ¿quién de los dos le va a dar permiso? Y aquí es donde a veces los hombres, hermanos, nos vamos nadando de muertito. Según nosotros queremos tener mucha autoridad, pero cuando llega el momento en que nuestro hijo adolescente va a tener novia, nos hacemos de lado. Bueno, ¿quién le va a dar permiso a este muchacho para que tenga novia? Y a veces ahí los padres, varones, nos hacemos de ladito y le dejamos toda la tarea a la mamá. Ahí tú arréglatelas. ¿Saben por qué? Estamos preparando el terreno. Para que si algo sale mal,
Uno dice, no, pues tú le diste permiso, y yo cumplo con dar dinero y tú diste permiso para que trajera a esta muchacha a esta casa, así es que te equivocaste tú y empieza el problema. Entonces, ¿qué hacer cuando nuestros hijos se comienzan a dar sus primeros pasos en su relación con el sexo opuesto? Y como les decía, pues hoy la juventud o la sociedad es más abierta en cuanto al tema sexual. ¿Qué hacer si nuestros hijos nos plantean temas pues incómodos para un cristiano? ¿Qué hacer si tu hijo de pronto te plantea una preferencia sexual en la cual tú no estás de acuerdo? Esto ya se mira mucho, hermanos, porque los medios de comunicación ya exhortan, motivan mucho a los jóvenes a que se salgan del closet, que no les dé vergüenza, es más, deben sentirse orgullosos. Si tu preferencia sexual no es la tradicional, siéntete orgulloso, salte del closet y tu papá tiene que apoyarte. Entonces, cada día hay más jóvenes, hermanos, que plantean esa situación a los padres. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ahí el matrimonio se pone a prueba. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué hacemos con nuestro hijo? Y otra vez, si aprendimos a hablar, negociar, a compartir, vamos a salir adelante. Si no aprendimos eso, nos dividimos, nos peleamos, no hablamos, nos enojamos, gritamos, pero el hijo, pues, se va a quedar con lo que él está planteando. Hermanos, nuestros hijos, hermanos, otra vez, cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, nos van a dar momentos muy hermosos, pero también nos van a dar momentos difíciles, muy difíciles. Y reitero lo que he dicho en otras ocasiones. El hecho de que seamos una familia cristiana o un matrimonio cristiano, o sea, un matrimonio que está formado por dos cristianos, ¿verdad? No garantiza que nunca tendremos problemas. Tendremos los mismos problemas del mundo. Un matrimonio con hijos adultos o jóvenes con hijos adolescentes, un matrimonio cristiano puede tener, y de hecho va a tener los mismos problemas que un matrimonio no cristiano con hijos adolescentes o jóvenes, los mismos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Pues en que la Biblia nos capacitó y que entendimos que tenemos que hablar con nuestra pareja, lo más posible comunicarnos. Va a haber situaciones que nos planteen muy complicadas. Entonces, eso va a poner a prueba nuestra estabilidad. Esa va a ser la gran diferencia. Y que cuando pasen los problemas, de alguna manera, como matrimonio, saldremos enriquecidos, independientemente de cómo se resuelvan nuestros problemas o los problemas de nuestros hijos. Entonces, que quede claro, hermanos, no somos inmunes a los problemas de un matrimonio con hijos adolescentes y con hijos jóvenes. Cuando los hermanos no tienen hijos, cuando hay en la iglesia hermanos predicadores solteros o predicadores que aún no tienen hijos, ni se imaginan lo que les espera. Y a veces es muy fácil querer opinar, querer criticar, querer aconsejar cuando no han tenido la experiencia vivida. De hecho, en la psicología eso pasa mucho. Es muy diferente ir con un psicólogo que además tiene puros libros y quien está casado y que a lo mejor hasta tiene otra preferencia sexual a contarle mis problemas matrimoniales, a ir con un psicólogo que aparte de estar preparado, está casado y tiene hijos. Eso cambia mucho la perspectiva. Entonces, hermanos, los hijos nos van a dar lecciones tremendas. No somos inmunes. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob, el patriarca, el hijo de Abraham, de Isaac, Jacob, el de la genealogía que tenían una promesa por parte de un pacto con Dios. Jacob, hermanos, jamás, cuando sus hijos eran pequeños, yo pienso que Jacob jamás imaginó los problemas que algún día sus hijos le darían. Y cómo esos problemas iban a poner a prueba la relación que tenía principalmente con Lea, porque Jacob acaba casado, bueno, acaba con 4 esposas, ¿verdad? Y su relación con Lea siempre fue la más conflictiva, porque él se casó con Lea engañado, el suegro lo engañó, y él realmente no amaba a Lea. Él pensaba que se estaba casando con Raquel. Entonces, cuando él descubre el engaño, pues eso definitivamente fue un factor muy importante para un matrimonio, pues muy desquebrajado, muy fracturado. Entonces, cuando vienen los hijos, usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos, 6 fueron con Lea, y aparte Dina. Y 6 fueron con Lea, 2 con Raquel, 2 con Bilha y 2 con Silpa. O sea, en total fueron 12 hijos.
Cuando los hijos de Jacob estaban pequeños, él nunca imaginó los problemas que tendría, familiares que vendrían por los hijos. Otra vez, él estaba pensando, soy hijo de Abraham, tengo un pacto con Dios, pues significa que soy una familia especial, no voy a tener los mismos problemas, pero qué sorpresa se llevó cuando sus hijos crecen. ¿Se acuerdan? En una ocasión, ya cuando sus hijos están mayores, en una ocasión, Dina, su única hija, imagínense, su única hija, dice, pues quiero ir a conocer a las hijas, a las muchachas jóvenes de mi país. Y dice la palabra de Dios que queriendo ver a las hijas del país, a las otras muchachas del país, ella sale de su casa. Nunca imaginó lo que le iba a pasar. Y Jacob nunca imaginó que él tendría ese problema. Sale Dina y se encuentra allá, en donde andaba Dina, se encuentra un joven llamado Siquem. Y ese joven llamado Siquem, dice la Biblia que abusa de Dina, la deshonra. Diríamos, usando términos actuales, pues no la violó, pero casi la violó, hermanos. Fue un abuso sexual. Imagínense el problemón para Jacob. Cuando regresa su hija, regresa deshonrada. Diría Jacob, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy hijo de Abraham, hijo de Isaac, pues, tenemos un pacto con Dios. No se supone que en mi familia esto no podría pasar, pues le estaba pasando. Llega su hija, imagínense cómo llegaría. Si en nuestros días, que supuestamente somos muy liberales, esto implica un gran problema. En aquellos tiempos era mucho más por el tipo de tradiciones que había. Llega Dina deshonrada, problemón para Jacob. Y si su relación con la mamá Lea ya estaba fracturada, pues se fractura más. Llega esta muchacha ya deshonrada. Y es evidente que Jacob no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer. Pero ahí no paró la situación. Poco tiempo después, dos hermanos de Dina, Simeón y Leví, se ponen de acuerdo y engañan al muchacho que abusó de Dina y a todo el pueblo. Y entonces Simeón y Leví los engañan y les hacen que se circunciden. La circuncisión es una operación muy dolorosa. Y según la Biblia dice que al tercer día es cuando más duele esa operación. No podían quizá ni levantarse, no podían ni caminar. Y entonces Simeón y Leví se levantan con su espada y van y matan a Siquem y a todos los hombres de ese pueblo, hermanos. Hacen una matanza espantosa. Y aparte dice la palabra de Dios que se roban todo el ganado, todo, se llevan como esclavas a las mujeres. Es decir, se comportaron como unos bandoleros sicarios espantosos. Imagínense cuando llegan esos dos muchachos con su papá Jacob. Su papá Jacob no sabía qué hacer. Hijos, ¿qué hicieron? O sea, y Jacob quizá pensando, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy hijo de Abraham, de Isaac, esto se supone que no debe pasar en mi familia, pero estaba pasando. Dos de sus hijos se convierten en asesinos, bandoleros, se comportaron como lo peor. Y esto no paró ahí. Poco tiempo después, Rubén comete una vileza. Algo trae Rubén contra su papá. Y dice la palabra de Dios que Rubén se levanta y tiene relaciones con Bilha, la concubina de su papá. O sea, ¿qué está pasando? Cuando el papá descubre eso, oye, mijo, ¿por qué haces eso? ¿Cómo se te ocurre hacer esto que es abominable incluso para la gente pagana? Eso hasta en los paganos lo reprueban. ¿Por qué lo haces conmigo? ¿Cómo te atreviste a tomar sexualmente a mi concubina? Y no fue casual, fíjese a cuál tomó. Eso habla mucho de un problema tremendo. Y no paró ahí la situación. Después dice la palabra de Dios que Judá se va de la casa. Se va. Él ya no quiere vivir con esa familia. Se va de la casa, hermanos, y vive allá afuera, vive lejos con otro hombre llamado Gira. O sea, él se va con aquel vecino. Imagínense, ¿por qué mi hijo prefiere vivir con el vecino que conmigo? Y Judá viviendo allá con el vecino, lejos del papá, allá se casa, tiene hijos y pasa todo lo que ustedes saben con Tamar, allá, pero él estaba lejos. O sea, ¿por qué hace eso? Hermanos, ¿qué estaba pasando con Jacob? Pues estaba pasando que tenía hijos jóvenes.
No quiero pensar que ya tengo, no lo investigué, pero eran hijos adultos, hermanos. Entonces, si la relación entre Jacob y Lea, la mamá de de estos hombres, y su esposa, si la relación entre Jacob y Lea ya estaba fracturada, pues se fracturó más. Ahora, cuando la relación entre esposos es sana, es de cordialidad, con estos problemas se hace más fuerte esa relación. Los problemas son para unirnos. Entonces, nuestros hijos jóvenes, adolescentes, nos darán grandes satisfacciones que no imaginamos, pero también van a presentar crisis que no imaginamos. La diferencia va a estar en que el matrimonio cristiano está preparado porque ya puso terreno firme, aprendió a hablar, a perdonar, a negociar, a ser humilde, a enfrentar los problemas con paciencia, con amor. Y cuando esto venga, hermanos, eso va a fortalecer al matrimonio y no solamente al matrimonio, a la familia, porque se aprendió a escuchar, aprendió a que no es nada más lo que yo digo y se hacen las cosas como a mí me parecen, sino que aprendió a ser paciente, a negociar, a escuchar y a llegar a un acuerdo entre todos, a ver cómo le hacemos con ese problema. Entonces podremos decir que hemos aprendido a llevar la vida con nuestra esposa. Entonces, que quede claro, nuestros hijos nos van a dar grandes satisfacciones, pero también tenemos que prepararnos porque puede ser, ojalá que no, hermanos, pero puede ser que se presenten situaciones que usted no esperaba. A mí me impactó un caso, hermanos, no fue de la iglesia, pero cuando yo daba clase en la universidad, por ahí yo no lo conocí personalmente, ¿verdad? Me llegó así por pláticas, ¿verdad? De, de algo que ha pasado. En la universidad, con alguna frecuencia, yo me encontraba con alumnos o alumnas que pertenecían a algún grupo religioso, principalmente bautistas, y platicábamos, ¿verdad? Y en una ocasión, me comentaban una situación, ¿verdad? De que, y cómo a veces hay cosas que uno no espera. Un predicador Pentecostés, a mí no me gusta dar nombres de los grupos religiosos, pero lo hago para ejemplificar, que el ejemplo quede claro, perdón. Un predicador pentecostés, de esos predicadores que de fuego en el púlpito que hablan y devoran el auditorio, o sea, de esos poderosos según ellos, ¿verdad? Muy estricto, ¿verdad? Era tremendo ese predicador, tenía su familia crece, y una de sus hijas, estando ella joven, imagínense, tiene de novio a un mormón. Doy los nombres de los grupos, nunca me gusta dar en mis pláticas los nombres, ¿verdad? Pero para que se ubiquen. Entonces, y para aquel predicador pentecostés fue un golpe al hígado tremendo. ¿Cómo mi hija se pone a enamorarse de un mormón? O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues a veces a los hijos, mientras más les digas que no, más van a decir que sí. Y la muchacha pues se enamoró de ese joven mormón, siendo ella pentecostés. Llegó un punto donde decidieron casarse. Y él dice, pero ¿cómo te vas a casar con un mormón? Es una traición, no sé qué. Y él, como era un hombre de fuego, y pues ni modo, ella se quiso casar y se va a casar y se casó con el mormón. Y cuando estaban haciendo los arreglos para la boda, el papá descubre una cosa. Descubre que en la lista de invitados no había ninguno de la iglesia pentecostés. En la lista de invitados eran puros mormones y la ceremonia iba a ser en el templo mormón y que no habían invitado a nadie, los hermanos de la pentecostés, nada más a la pura familia, o sea, el papá, la mamá, no nada más. Entonces, ¿cómo se sintió O sea, él nunca esperó este problema con una de sus hijas jóvenes. Y pues tuvo que ir, hermanos. Se sintió humillado cuando entró al templo mormón para entregar a su hija. O sea, no le quedó otra opción. Se sintió humillado, avergonzado. Y lo peor, hermanos, cuando ya acaba la ceremonia, pues viene la recepción, la fiesta. Y yo no sé cómo se manejan ahí los mormones, pero tengo digo que a unos les gusta bailar y no sé qué. Se hace el baile, hermanos. Imagínense este señor cuando ve a su hija bailando.
fue el clímax ahí, el acabose. Él nunca pensó que él viviría eso. No me lo va a creer, hermanos. A los 6 meses, este hombre murió. No pudo sobrellevar ese impacto, porque a veces la vida nos va a presentar problemas que uno no espera. Y la única manera, hermanos, de poder sobrellevar esto es, como lo hemos dicho, un matrimonio que se habla, que tratan de sobrellevarse, que tratan de entenderse, en las cuales tenemos que aprender que hay cosas que están fuera de nosotros. Jacob, ¿cómo le hizo? No lo sé, hermanos. Pero los golpes que recibió fueron terribles, de tal manera que incluso cuando viene lo de Dina y los muchachos que matan a los otros, Dios le dice, ¿sabes qué? Levántate y salte de aquí porque te van a matar. Imagínense, diría Jacob, pero ¿por qué? ¿Por qué si soy hijo de Dios, ahora me tienen como un delincuente y tiene que salir huyendo? Prácticamente sale huyendo. Le dice a Dios, vete a Betel. Y dice la Biblia que Dios envió espíritu de temor a todos los moradores para que no se levantaran contra Jacob, si no le iban a hacer pedazos. Y de no ser por eso, Jacob libra su vida. Entonces, hermanos, el matrimonio con hijos adolescentes y hijos jóvenes va a exigir que ese matrimonio tenga una gran capacidad para sobrellevar, para hablar, de humildad, de perdón, de mansedumbre. Va a ser necesario, si no, va a ser muy difícil esta etapa. Y de ahí pasamos, el tiempo se va volando, hermanos, pasan los años, de hijos pequeños pasamos hijos jóvenes, el tiempo se va volando y entonces llegamos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es cuando los hijos se van. A esta etapa, algunos le llaman el nido vacío. Los hijos crecen, eligen carrera o no eligen carrera, tienen su trabajo, definen su rol social, familiar, laboral, su rol sexual y por fin deciden casarse. Y cuando los hijos se van a casar, hermanos, entonces el matrimonio entra a la última etapa, el nido vacío, cuando otra vez quedamos solos. ¿Se acuerdan? Cuando el matrimonio empezó, al fin solos, mi amor, ya se fueron todos, se acabó la boda, ya que se vayan a la ceremonia, ya queremos estar solos. Y la frase clásica, al fin solos, allá cuando iniciaba el matrimonio. Y ahora otra vez, al fin solos. Los hijos ya se fueron, crecieron. Y entonces, hermanos, viene algo maravilloso, de como usted lo quiera ver. Tenemos que estar preparados para esta última etapa, cuando nuestros hijos se vayan. Algún día nuestros hijos tendrán que irse. Realmente nunca fueron de nosotros. Fueron un regalo de Dios para que nosotros los acompañáramos en este camino y un día ellos van a tener que irse. Y cuando se vayan, entonces de nuevo solos. Sin darnos cuenta, hermanos, los años se fueron. Ya estamos viejos, unos más que otros. Ya los hijos, cada quien hizo su vida. Nos pasó el tiempo tan rápido, hermano, los años tan rápido, que de pronto ellos se van. Nos enfocamos tanto en ellos que ahora que se van, hermanos, de nuevo nos quedamos solos, volteamos a nuestro lado y vemos a nuestra esposa y dijimos, ya pasó el tiempo y otra vez solos. Y entonces, hermanos, en esta última etapa puede ser la más hermosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos solos, porque ya todos se fueron, entonces estaremos llenos de recuerdos, de momentos alegres, de momentos tristes. Estaremos enriquecidos por tantos momentos que supimos sortear, por tantos problemas que supimos superar, recuerdos llenos de amor, de comunicación, resolviendo problemas. Cuando lleguemos a esa etapa, hermanos, cuando los hijos se van, el nido vacío, generalmente uno de los dos llega enfermo, si no es que los dos, por alguna razón, de reumas, diabético, alta presión, algo pasó en el camino, algo nos pasó y alguno de los dos llega enfermo. Llegamos con cierta ganancia, si trabajaron los dos, alguno de los dos ya está jubilado, ya
tienen cierta estabilidad, la casa quizá ya la pagaron o ya están próximos a pagarla. Entonces viene un momento quizá de mucha tranquilidad. ¿Has visto, hermano, a matrimonios así? ¿Has visto donde tú te desenvuelves en tu trabajo o a los lugares donde tú vas, al restaurante, así? ¿Has visto a matrimonios ya grandes que llegan los dos solitos de la mano? Llegan al restaurante los dos solitos y se ponen a comer en paz. ¿Alguna vez has ido al cine y ves como un matrimonio ya grande va al cine y los dos ahí van, hacen fila, compran sus palomitas, su Coca-Cola y entran al cine a ver una película? Es la etapa más feliz porque hemos cumplido y porque estamos cosechando los gratos recuerdos que dejamos en el camino. Hasta cierto punto, hermanos, es una etapa hermosa, donde otra vez estamos solos, pero estamos tranquilos porque aprendimos a negociar, porque hay grandes recuerdos de lo que hablamos, de lo que perdonamos, de cómo te sobrellevé, de cómo me sobrellevaste, de cómo te perdoné, de cómo me perdonaste, de cómo te escuchaba, de cómo tú también aprendiste a escucharme. ¿Has visto cuando estos matrimonios salen solitos a comer, llegan a la iglesia felices? Eso es hermoso. Pero también, hermanos, esta etapa puede ser la más cruel, la más terrible, cuando nunca aprendimos a perdonarnos, a hablar, a sobrellevar. Y en las etapas anteriores que ya vimos, la fuimos llenando de amargura, de recuerdo, de silencio, de amargura, de pleitos, pleitos que nunca se acabaron porque siempre alguien gritaba y se hacía lo que él quería. Y porque no aprendió nunca a escuchar y el otro siempre se cayó, se cayó y se cayó. Y ahora que estamos solos, es el momento de la venganza. No podemos estar en paz. También, ¿conoces matrimonios así? Los dos viejitos y siempre peleándose. Nunca se amaron y ya no se amaron. Siempre, desde recién casados, nos vamos a divorciar. Nunca se divorciaron. Y ahora que están viejitos los dos, nos vamos a divorciar. Ya no se divorciaron. Pero están ahí los dos amargados, quedaron unidos, amalgamados, pero amargados. Llegan a esa etapa tan cruel, tan difícil, a veces llenos de soledad, acompañados pero solos, a una edad en la cual ya todavía se la viven peleando, amargados. Hermanos, los mexicanos somos buenos para evitar esta situación. El nido vacío lo evitamos. ¿Saben cómo? Amargando a la familia. La familia, los hijos, ya crecieron, ya se fueron, pero no están a gusto. Están pensando, mi papá y mi mamá están solos. No, pobrecita mi jefecita, ¿qué va a hacer con...? Entonces, ¿sabes qué hacen esa familia? Allá están todos con ellas. Los domingos la casa llena, sí, pero no están por amor, están porque quieren salvar a la mamá. Y la mamá pide auxilio, vengan hijos, no me dejen con este viejo, porque, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces son familias que nunca van a lograr desprenderse totalmente, o sea, no olvidarse papá y mamá, sino ser felices y entender que ellos pueden estar solitos estando felices, al pendiente de ellos, nada más, pero con la conciencia de que están felices, no están felices. Entonces son familias que se amalgaman porque aunque ya todos se casaron, están ahí todos hechos bola, porque no pueden dejar solos a papá y a mamá, porque ¿qué van a hacer? Pobrecita mamá, ¿qué va a hacer con mi papá? O pobrecito papá, no, mamá es tremenda, mi jefecito se la va a ver difícil y no los pueden dejar solos. Hermanos, o bien, lo peor, a veces, cuando los hijos detectan, oye, estos papá y mamá, no, están tremendos, mamá, pobrecito de tu papá, o al revés, pobrecito tu papá, mamá es tremenda. Entonces, ¿saben qué? Empiezan a casarse y sálvese quien pueda, se van todos. Y el que se durmió se va a quedar con ellos. Y a veces toda la familia dice, no, sabes que tú no te casas, no, ni te cases, carnal, porque no quiero que dejes a mi jefecita solo con mi papá. Y entonces el otro se la cree. ¿Han visto una familia así? Perdón, tengo que hablar claro, ¿verdad? Una familia donde uno de los hijos o las hijas nunca se casó, porque se quedó a cuidarlos, porque no están solos, se van a pelear, pobrecitos, o de ella o de él, y esa muchacho o muchacha aceptó la consigna que todos le dieron, sabes que tú no te cases, y se quedó. Y a veces, desde fuera,
decimos, mira, qué buen hijo, mira, tanto que quiera papá y mamá, mira, no, cuál buen hijo, es que no le quedó de otra. Y su vida se va a amargar totalmente. Y a veces para despistar la situación, a veces somos muy crueles. Y cuando estamos delante de todos, la mamá o el papá suelen decir, yo le digo a mi hijo que se case, sí, mi hijo, case, sí, eso nomás de labios, por dentro, no te cases, mi hijo, no te vayas, porque tú eres mi salvación, y el pobre muchacho ya aceptó la consigna, y ya va a amargar su vida, aunque por fuera le digan, mi hijo, cásate, mira, ya quiero ver nietos, no, ¿cuál? Entonces a veces ni le despistan, hermanos, a veces los padres o la mamá o el papá dicen, sí, mi hijo, cásate, déjame a mí aquí en esta soledad. Ya le está diciendo que no se case. El muchacho se va a sentir culpable, un sentimiento de culpa tremendo si se logra casar. Entonces, estamos evitando un nido vacío porque no queremos estar solos con nuestra esposa. Porque en toda la vida no aprendimos a negociar. O bien, ¿sabe qué? Se casan todos los hijos. O sea, sálvese que pueden, se separaron todos. Todos se casaron. Sí, pero papá y mamá no pueden estar solos. Y qué fácil, la mamá hace su itinerario para todo el año. Como se casaron y uno se fue a vivir a México, otro a Tijuana y otro a Chiapas, la mamá dice, no, pues ya la hice, ahora 3 meses con el de México, otros 4 con el de Tijuana y otros 4 meses con el de Chiapas. Y se la pasa de gira artística la mamá. Y le dice, oye, mamá, y papá, no, déjalo solo. Y sí, así es. O sea, ¿para qué quiero estar con él si es puro pleito, si no nos llevamos en paz? Indican que nunca pudieron acompañarse. Y ahora no pueden, hermanos. Qué triste llegar así. Yo te pregunto, ¿cómo ves a tus padres, hermano, que me estás escuchando, cuando estaban viejitos? Fíjate bien, hermano, que me está escuchando. Trae a tu mente a tus papás de viejitos. ¿Cómo manejaron tus padres el nido vacío? ¿Fueron sanos? ¿Tuviste a tu papá y a tu mamá quedarse solitos porque se casaron todos? ¿Y papá y mamá felices, recordando cosas? Claro, hubo problemas, pero felices. ¿O recuerdas a tu papá y a tu mamá solitos, pero tristes? Uno de los dos amargado y queriendo salirse de la casa. ¿Cómo recuerdas a tus padres? Hermana, ¿y usted cómo los recuerda? A sus padres. Y le pregunto, ¿quieres eso para ti? Así como viste acabar a tus padres, ¿quieres acabar tú? Ten cuidado, porque si no pones atención, vas a acabar igual. Esto es para tomar conciencia. Independientemente de la etapa en la que estés, es momento de aprender a hablar, a sobrellevarnos, a negociar. Es momento que uno de los dos ponga un alto. Miren, en toda relación hay un progresivo y un regresivo. El progresivo es el que quiere mejorar. El regresivo es el que no quiere, el que se estanca. ¿Para qué? No, es que no puedo. Entonces, yo te invito a que en tu matrimonio reflexiones. De ustedes dos, ¿quién es el progresivo? ¿Quién es el que siempre dice, mi amor, vamos a hacer esto, ándale, échale ganas? ¿Y quién es el que, no, ya no puedo, no, es que no se vale, es que no? Entonces, hay un progresivo y un regresivo. ¿Cuál es tu función? Es momento para que los dos entendamos que sí se puede, estamos a tiempo. Porque se trata de que cuando venga la última etapa, o es una etapa hermosa, llena de grandes recuerdos, solitos los dos, o es la etapa más dura, donde la soledad vuelve y donde, hermanos, ¿sabe qué pasa? Se reactivan los conflictos de la primera etapa del desencanto. Se vuelven a reactivar y fuertísimo. Y los dos ya viejitos, ¿a dónde vamos a dar? Entonces, hermanos, que Dios nos dé mucha sabiduría, hermanos, para entender que hoy es el momento, que entendamos que somos hijos de Dios, que los hijos de Dios tenemos un perfil, y que ese perfil lo determinan el fruto del Espíritu, la bondad, la paciencia, el amor, la benignidad. Es un fruto que debe estar en nosotros y que debe aplicarse primero en el matrimonio para poder llevar una relación más estable. Y acordémonos, no significa que no tendremos problemas,
significa que tendremos los recursos para enfrentar esos problemas y que después que estos pasen, al menos haber crecido y ser mejores. Ser cristiano no nos exime de los problemas, simplemente nos da la fortaleza. Por eso Cristo dijo, no te pido que los quites del mundo. Estamos en el mundo, hermanos. Entonces enfrentaremos los mismos problemas. Y para terminar, hermanos, esta última etapa, hermanos, ¿es la más hermosa o es un infierno? Y tenemos que prepararnos para eso. Porque después de esa última etapa, si Dios nos lo permite, llegaremos al final. Esta última etapa se le llamó el nido vacío, porque nos quedamos solitos. ¿Ha visto, hermano, usted cuando visita a los hermanos en Cristo, cómo a veces hay hermanos que cuando los hijos estaban con ellos en la juventud, en esas etapas, los hermanos fueron extendiendo su casa, y un cuarto para la niña, otro cuarto así, y después cuando los hijos se van, la casa se queda vacía, se siente muy sola. Bueno, puede ser que la casa se quedó sola, por eso hemos un nido vacío, pero lleno de recuerdos hermosos. Entonces, ¿qué deseas para esta etapa final? Y por último, hermanos, esto nos debe preparar para cuando el nido vacío se rompa. Venimos solos y nos iremos solos. El matrimonio fue algo en el proceso de nuestra vida, pero al nacer venimos desnudos y desnudos iremos. Al nacer venimos solos y nos iremos solos. El último evento del matrimonio es cuando el nido se rompe. Cuando uno de los dos muere y el matrimonio se acabó. Y cuando llegue ese momento, hermanos, tenemos que estar preparados, porque va a llegar. Así como va a llegar el nido vacío, va a llegar el rompimiento del nido. Y cuando venga ese rompimiento del nido, hermanos, ¿qué va a ser? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Qué recuerdos van a venir a mi mente cuando mi nido se rompa? O cuando su nido se rompa. Cuando uno de los dos muera. ¿Vamos a evocar otra vez los momentos agradables? ¿O vamos a evocar la amargura que fue todo nuestro matrimonio? Imagina, hermano, imagina, hermana, que hoy sepultamos a su esposo. Voltea a verlo, aquí lo veo. Si no voltea a ver a su esposo, aquí lo estoy mirando, hermana. Voltea a ver a su esposo. Mira, algunos no están volteando. Hermana, voltea a ver a su esposo. Imagínense que hoy lo sepultamos. Hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, sepultamos a su esposo. Su esposo murió. Y hoy, después del sepelio, hermana, usted llega a su casa y su esposo ya no está. Y ya no va a estar. El nido se rompió. ¿Qué va a hacer, hermana? ¿Qué cosas van a venir a su mente? Momentos que usted vivió con su esposo. ¿Se va a acordar de cómo juntos lucharon por su matrimonio? ¿Se va a acordar de cómo fueron cónyuges realmente y sacaron juntos adelante a sus hijos? ¿O se va a acordar de que fue puro pleito, pura amargura? Imagínense que hoy llega a su casa y hoy en la tarde sepultamos a su esposo y entra a la recámara y ve los zapatos. Ahí están los zapatos de su esposo. Tanto que se pegó por esos zapatos. ¿Para qué los compraste tan caros? Ahí están ahora ya. Abre el ropero, el closet, y ahí está la ropa de su esposo. La que nunca se quiso poner. Y usted dice, ponte esa ropa. Y usted, no, y ahí está, tanto que se pegó. Ahí está la ropa. Ya se acabó. Pero ¿qué recuerdos va a haber? ¿Cuál va a ser la riqueza que va a haber en su mente y en su vida? Ahora, hermano, volteé a ver a su esposa. Aquí los veo. Volteé a ver a su esposa. Imagínese, hermano, que hoy sepultamos a su esposa. A las 4 de la tarde fue el sepelio, la sepultamos. Y ahora usted está llegando a su casa.
su esposa ya no está. Y ya nunca más va a estar. Y entra usted y ve la sala. El coraje que usted hizo cuando su esposa sacó esa sala. Ve la cocina, ve las cazuelas, donde hacía la comida. ¿Qué va a hacer con esos recuerdos? Esa etapa va a llegar. A veces no exactamente en el orden que vimos. ¿Qué tal si llega antes? O sea, pero va a llegar ese momento cuando el nido se rompe. Pero lo importante, hermanos, otra vez, es qué riqueza emocional voy a tener. Qué riqueza espiritual voy a tener, hermanos, para llegar a esa etapa. Que Dios, hermanos, nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, hermanos, para poder vivir cada etapa que vimos. Para que en cada etapa que hemos visto aprendamos lo más importante, aprendamos a escuchar con paciencia, aprendamos a convivir, aprendamos a sobrellevar. Que en cada etapa que hemos visto, hermanos, rápidamente, aprendamos a vivir lo que realmente somos. Somos cristianos. Actuemos como cristianos. Llevemos el fruto del Espíritu a nuestro matrimonio. Para que esto nos prepare, hermanos, para ser cada día mejores. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que en lo que vimos en estas clases, en estas pláticas, desde la primera vez que nos vimos hasta el día de hoy, de alguna manera, algo de lo que vimos les haya servido de provecho. Que de todo lo que vimos, de alguna manera, una idea, un concepto de lo que se manejó, les haya sido de interés y haya servido de ayuda para todos y cada uno de ustedes. Así es que, hermanos, gracias por su atención. Terminamos con esta serie de pláticas y voy a dejar el micrófono a los organizadores para que ellos nos digan qué es lo que continúa y terminar así esta serie de pláticas. Gracias, hermanos, son muy amables.